Sí, Bueno, aprovecha. No, estoy en exámenes ahorita. Estoy lleno de trabajo. ay, sí, ay, sí. Sí. Que no sea el Fortnite, ¿eh? No, no, yo no juego eso, Mercedes. Sí, ¿verdad? Yo que te ando rebajando. Bueno, cuídate. Gracias, Pato, por echarnos la mano con esto. Sí, no, no hay de qué. Bueno, chicas, pues empezamos, nos quedamos por aquí que vimos los palacios. Ya estábamos por empezar lo que era la estructura religiosa. Nada más me voy a retomar un poquito por las que, si por algo no habían estado, como Tere y Tita. Vimos todo el contexto social, político, económico de lo que fue el Renacimiento, si pudieron ver el video, y nos quedamos ya en de hecho, ya como disciplina del arte, apenas empezamos arquitectura civil, en la que vimos sobre todo el palacio, es lo más importante, porque ya los ayuntamientos, como los vimos en el gótico, ya ven que habían sido construidos en el gótico, lo más común era aquí ya el palacio que es, ya por ejemplo los venecianos ya habían hecho su palacio en el gótico, pero el palacio florentino, que va a ser como la gran innovación, de la arquitectura y pues por supuesto por todo lo que implica como el impacto de los ricos, ¿no? Que están construyendo estos grandes palacios que tienen que dar una imagen como de, así ya saben, de la casa hecha por Sordo Madaleno o Artigas o así, wow, ¿no? Entonces era como de apantallar. Entonces, bueno, digamos que el modelo de palacio va a ser el Medici Riccardi, me regreso, perdón, Medici Riccardi, porque después la familia Riccardi lo adquirió, sigue siendo Riccardi, que ahora es un banco, actualmente es un banco, entonces creo que se puede visitar una parte, pero no todo. Entonces, este es un corte interior del palacio. Fíjense cómo los pisos, aquí como los ven, no coinciden con la fachada. La fachada da la sensación de que son pisos de diferente tamaño, porque esa era la idea, que externamente, bueno, acuérdense que tiene que ser como tipo una fortaleza con mucha riqueza interior, pero están muy geométricos, ¿no? Basados en plantas cuadradas y son como cubos, algunos de ellos son como cubos. Bueno, estamos viendo solamente 3 palacios, que son los más famosos y lujosos de Florencia. Si se fijan, el piso de abajo es más alto, es más masa sobre vano y conforme se va subiendo se va invirtiendo, ¿no? Vas teniendo más ventanas conforme vas subiendo más, eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, entre algunos de los interiores más destacados es esta capilla de los Reyes Magos, donde están los frescos de Gozzoli, y ahí están algunos de los Medici pintados, llevando ofrendas. Parte de la desacralización del arte, que la imponen, bueno, también los flamencos, ya los veremos, es lo que estoy preparando ahora, es poner a los donantes del mismo tamaño que las figuras divinas, sagradas, los santos. Anteriormente, si recuerdan un poco en la pintura gótica, si era un donante, se ponía más chaparrito, un poquito más chiquito, de diferente escala. Aquí ya se ponen del mismo tamaño. Eso es como indica. No es una desacralización en un sentido de herejía o de blasfemia, sino como lo que dijimos en las clases anteriores, es esta humanización de lo divino y divinización de lo humano sin términos de blasfemia, ¿no? Sino buscando como mucho más acercar lo terreno con lo sagrado. Y bueno, predominio de mano sobre muro. Este es el Palazzo Pitti, de la familia Pitti. El Palazzo Pitti, que es todavía más grande, tiene la cuestión de que se encuentra del otro lado del río, o sea, ya no está en el mero centro de Florencia. Esto también es interesante. Y de fuera, bueno, a mí la verdad es que cuando lo vi la primera vez, me llamó la atención, pues esta grava de aquí del frente, que yo decía, pues como que, pues para ser un palacio, ¿no? Como que te imaginas un palacio como de Versalles, que quieres así como todos los jardines y fuentes y todo. Y esto fue lo que yo vi, igual el Medici Riccardi, y yo decía, pues qué ansias, ¿no? Pues bueno, es que así están incluso las casas, si tú andas por el centro de Oaxaca, o por el centro de Saltillo, o por el centro de León, o por el centro de la Ciudad de México, pues los palacios dan a la calle y tienen que tener estas áreas también para los carruajes de caballos, etcétera, ¿no? Entonces,
Pero luego ya Palazzo Pitti, hacia atrás, pues da hacia la colina de Boboli, donde les digo que los jardines, es la primera vez que se extienden unos jardines de esta manera. Ya las villas romanas de la época romana y aquellas domus romanas tenían estatuas en sus jardines, pero aquí se aprovecha toda la colina, entonces es una extensión muy grande que está decorada con motivos mitológicos, fuentes, estatuas en las esquinas de los pasillos de los jardines. Es admirable, la verdad. Y les decía que son 3 pisos y son 3 museos. Y finalmente el Palacio Rucellai, que podemos ver el interior. Del exterior solamente se conserva una parte. Se fijan cómo aquí ya se le pegó otro edificio porque se tumbó la parte de la loggia o lonja, que también les decía que estos banqueros florentinos buscaban tener como extensión de sus oficinas con una pequeña logia para hacer sus transacciones, tener un mercado ahí en casa, o sea, ahí mismo en las instalaciones, ¿no? Y que el palacio es tanto residencial como oficinas, o sea, también ahí se llevaba a cabo toda la actividad mercantil en el mismo edificio, no se iban a trabajar a otro edificio. Bueno, este es un proyecto de Alberti. Alberti es el gran proyectista del Renacimiento. Él fue más teórico que constructor, como que le gustaba mucho diseñar, proyectar grandes edificios, escribir sobre teoría de la arquitectura. Y pues sí, hacía los proyectos, pero no siempre los llevaba a cabo, ya los hacía algún otro, como el caso del Palacio Rucellai, lo llevó a cabo Rossellino. Y se fijan, bueno, es que estos palacios sí se tomaban sus añitos en hacerse, no se hacían en 2, 3 años, tardó 11 años. Aquí vemos esto de las ventanas geminadas que les digo en un par de presentaciones atrás, está como herencia del gótico, pero reinterpretada a un modelo renacentista, como sí es una ventana partida, tiene arriba, en lugar del trilobulado, pues tiene 2 medias lunas con un círculo y el arco de medio punto. Entonces, esta es la reinterpretación del modelo gótico hacia el Renacimiento. Y Alberti decía que debería de haber una proporción entre las partes y el todo a partir de un módulo. Entonces él empieza a diseñar. Si pueden ver esta planta del palacio, esta planta, aquí está el primer módulo, un cuadrado, y a partir de él se va extendiendo geométricamente, no va creciendo conforme uno vaya queriendo, así como caprichosamente. Está geométrica y lógicamente pensado para ir creciendo en forma modular. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones de Alberti y uno de los principios básicos de la arquitectura del Renacimiento. Hasta aquí alguna pregunta, chicas, porque paso a arquitectura religiosa. Ahora sí, ya bien. Y en arquitectura religiosa... Perdón, ¿me podrías dejar entrar en mi computadora? Porque así chiquito no lo puedo ver. Gracias. Soy Alicia. Pati. ¿No te han dado Ay, perdón, ¿no te han dado ingreso? No sé si allá anda Pati. Yo no la veo. Ah, ya me dejó, gracias. Ah, perfecto. Otra vez. Ay, perdón. Ok, chicas, si no hay preguntas aquí, me paso a la arquitectura religiosa. Fíjense que la arquitectura religiosa... Mande. ¿Qué son las ventanas germinadas? Geminadas, de Géminis, de gemelas. Ah, geminadas. Mira, acá me voy a regresar. Ah, sí, son geminadas. De Mira, aquí está esto. Ya. Y estas son las del Palacio Rucellai. Y Sí, además con su escudo aquí arriba. Geminado de Géminis, de gemelitos. Sí, gracias, Mira. Esto es una de las innovaciones. No, y Cristi, ya sabes que lo que quieras, mira, de las grandes innovaciones del... Yo había leído germinadas, yo dije. ¿Qué dijiste? Le salen plantitas. Como el frijolito. Como si fuera germen de soya. No, amiga, de Géminis, de gemelos. Ah, sí, perfecto, gracias. Bueno, pues Alberti, les decía, es el gran
teórico del 480, porque luego ya iremos viendo otros arquitectos muy importantes, pero Alberti del 480, él está siempre hablando de volver a las formas clásicas, de volver a la geometría. Entonces él dice que la planta ideal para una iglesia debería de ser circular, porque el círculo es la figura perfecta, es infinita, entonces es lo más cercano a lo divino, a la perfección de Dios, etcétera, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que las plantas circulares pues no necesariamente son prácticas, al contrario, porque te limitan mucho el espacio, ¿no? Entonces, no se realizaron muchas iglesias así. Quien recuerde cuando vimos las primeras iglesias, aquellos bautisterios y martirias, sí había algunos que eran poligonales o circulares, y esos sí tienen esta planta, pero son de un tamaño pues bastante pequeño, ya para lo que estaban acostumbrados. Imagínense, para el Renacimiento ya tenían las catedrales góticas. La misma de Florencia es una catedral grande, no es una catedral medianita, es grande, es de grandes dimensiones. Entonces hacerla circular te implica un terreno que no tienes. Entonces dice, bueno, circular o derivada de él. Entonces, bueno, adentro de un círculo cabe un cuadrado. Entonces, bueno, ya ahí vamos dándole un poco de más oportunidad a acomodarse. Entonces aquí vemos, este es el diseño de una iglesia, San Sebastián. Sí, digamos que pudo haber partido de un círculo. Vemos estas paredes poligonales que parten, sí, de un eje central que tiene un cuadrado al centro, pero bueno, pues ciertamente no es completamente circular. Entonces, ¿qué elementos formales encontramos en la arquitectura religiosa? Una horizontalidad de la fachada, o sea, más tendiente a irse hacia los laterales, vamos, en su forma horizontal. Después de esa verticalidad gótica, ahora es más horizontal. El adornado está adornada con almohadillado. Sí, el almohadillado ya lo comentamos. Los palacios están claramente con almohadillado. Sí les queda a todas claros el almohadillado, ¿verdad? Que era esto. Bueno, creo que se ve mejor en estos acabados del sillar colocado, ya sea de inglete o rústico. Ese es el almohadillado. Bueno, y tienen medallones, guirnaldas, escudos, etcétera, en su decoración. Y se van sobreponiendo los órdenes clásicos. Pueden estar superpuestos o no, y puede ser, bueno, el orden gigante es de una columna que va subiendo y subiendo de varios pisos, ¿no? Eso en la fachada puede ser, y en el interior. Los órdenes clásicos serían dórico, jónico, corintio. Entonces no necesariamente es que digan, tiene que ser todo dórico o todo jónico o todo corintio, sino que pueden sobreponerse unos con otros, combinarse, y no hay problemas. Y bueno, vamos a invertir, ya que ya habíamos logrado todo aquel estilo gótico con sus columnas muy particulares, su arco apuntado u ojival, y ahora volvemos a las columnas clásicas, o sea, jónicas, dóricas, corintias, a las arquitraves, que son estos, digamos, arcos planos. Recuerdan que el arquitrabe es esta viga horizontal que te forma una entrada, puede ser, es un arco plano. Entonces un arquitrabe es todo lo opuesto a poner un arco ojival, ¿no? El arco de medio punto, como ya lo pueden ver. El techo artesonado, y fíjense que se me hace que en esta presentación no traigo ningún techo artesonado, que es una de las grandes riquezas del Renacimiento. El techo artesonado quiere decir, es este diseño del techo interior, en el que está la retícula en madera posiblemente, o en yeso, están cuadriculado, y en cada cuadro tiene un medallón, una flor, una guirnalda, etcétera. Esto es muy bonito del artesonado. Puede ser o de madera, puede ser esa madera con pan de oro, con pintura, o yeso, o ambos y con colores. Todo está válido. Y bueno, la cubrición
vienen las cúpulas semiesféricas. Después de haber logrado estas bóvedas de crucería maravillosas del gótico, no, se desea volver a las cúpulas semiesféricas. Entonces, es como romper todos los patrones anteriores, el gran logro del gótico y decir, volvemos al clásico, ahí está lo bello, ahí está la perfección. ¿Cuál es la tendencia? Iglesias de una sola torre, fachadas estructuradas por frontones, los frontones griegos, tal cual, y una planta centralizada. O sea, otra vez, esto es una planta centralizada. Esto que vemos aquí es una planta centralizada. Y la cúpula sostenida en pilares macizos, algo así como lo que vimos en la época de Justiniano en Constantinopla, ¿no? Entonces es volver a todos los modelos anteriores. Una cosa más, no hay muchas construcciones renacentistas. La verdad es que la fiebre del gótico fue tal, se construyeron tal cantidad de iglesias en el gótico que, miren, desconozco el dato, por supuesto, pero son más las iglesias, o sea, el dato preciso no lo tengo, pero son más las iglesias góticas que de otros tipos en Europa. Ya después viene el barroco, que también va a ser otra gran fiebre constructiva, pero por ahora en el Renacimiento no se va a construir tanto. Vamos, no hacían falta tantas iglesias, ya no era necesario tener tantas construcciones. Entonces van a ser pocas, y de algunas pocas o no se terminaron o se continuaron en otro estilo, pero son para completar iglesias anteriores, ¿no? Por ejemplo, San Galo es uno de los grandes, importantes arquitectos del 480. Este es un modelo, este es de lo más clásico del 480 florentino. Aquí vemos una planta que parte del círculo para lograr una cruz griega, como pueden ver. O sea, volvemos a los modelos de Constantinopla, ¿no? Está en un cubo. Se fijan como el módulo es un cubo. Entonces es un cubo, todo parte como del cuadrado, del círculo, luego viene un cuadrado, que la cruz griega está inscrita en otro cuadrado, que si lo levantamos está este cubo, todo parte de ahí y este es el modelo. Entonces es una iglesia pues no muy grande, como pueden ver aquí, no alcanzan a ser las 3 naves. Lo que vemos es estos órdenes con frontones, todas están ubicando estos frontones, este frontón mayor acá, y bueno, la cúpula acá arriba. Algunas de estas cúpulas van a ser posteriores, en este caso sí es renacentistas, algunas van a ser ya para la época del barroco. Aquí vemos este frontón semicircular, que es una de las grandes aportaciones del Renacimiento a la arquitectura. Y bueno, esta llama mucho la atención. Prato es un pueblito cerca de Florencia, no es mero Florencia, pertenece a no sé cómo se diga, estado, ay, no, la verdad, no sé cómo se dice en Italia esta división política, pero pertenece a Florencia, pues. Y como pueden ver, esta extensión de la fachada lateral nunca se cubrió con el mármol, se quedó así pelón. Y bueno, pues la verdad es que da la sensación de que está inacabada. Bueno, pues porque lo está, ¿no? Ciertamente aquí faltó la cubierta de la fachada con el mármol. Lo que sí vemos es que siguen siendo fans de la combinación de mármoles. Esto es algo muy florentino y muy, muy italiano y o sea, que el Renacimiento lo van a seguir haciendo, lo hacían desde el gótico, bueno, desde antes en Pisa, desde el románico, esta combinación de mármoles, pues es una piedra que no tienen. De todas maneras es complicado el mármol de extraer, de todas maneras es caro, pero lo tienen más cercano que otros, ¿no? Otros no tienen más que a lo mejor cantera, en el mejor de los casos, o como algunas canteras, como vimos la de Colonia, ¿se acuerdan? Que ya estaba toda prieta. Ay, me van a decir algo porque dije que la cantera estaba prieta. ¿Eso también es discriminación? No sé, ya no sabe uno ni qué decir. Bueno, que estaba manchada de colores oscuros porque tiene alto contenido de metales. Entonces, bueno, pues cada quien la piedra que tengan cerca, ¿no? Entonces, bueno, este es de San Galo en Santa María, se llama Santa María delle Carceri.
Sí está cerca de una cárcel, por eso el nombre. Bueno, Alberti, otra vez, Mantua. Mantua no era, digo, ya dijimos que el gran centro de producción artística es Florencia. Sin embargo, pues no es exclusivo, ¿verdad? Otros lugares también querían tener sus edificios, querían actualizarse, etcétera. El proyecto es de Alberti, el gran Alberti, ¿cómo se llama? Admirador de la época clásica. Y miren, ay, aquí está. Esta nave, perdón, esta bóveda de cañón, ¿recuerdan cómo es una bóveda de cañón? Que es una sucesión de arcos de medio punto que se extienden. Está en artesonado, muy posiblemente sea pintado. Esta cuadrícula, cuando la vemos así, esto es lo que se llama artesonado. Eso, y aquí lo vemos también en las bóvedas laterales, sí queda claro, ¿verdad? Entonces, y puede además hacerse ya sea por pintura o por escultura, vamos, se va haciendo que se vea con profundidad cada vez más el volumen, como lo tiene el Panteón Romano. Esto no es otra cosa más que volver a ese modelo del Panteón Romano. Entonces, pero este es el artesonado, aquí queda muy claro. Qué bueno que sí lo tenía más a la mano. Realmente sí es un templo, si lo vemos, claramente tiene varios de los elementos de un templo clásico griego. Entonces, aquí vemos la pronaos, ¿se acuerdan de esa pronaos, que es lo que nosotros más o menos le llamamos como el atrio, que estaba, pero techado? Entonces, esta entrada, pórtico que había a la entrada de un templo griego, romano, está clarísimo, está y hecho en un arco de triunfo, el arco de triunfo que fue un gran elemento de monumento en la antigua Roma. Entonces, bueno, aquí está este arco de triunfo con su artesonado también, como se puede ver, la columna corintia, pero cuadrada. Las columnas griegas y romanas no eran cuadradas, siempre eran circulares. Y aquí la vemos columna cuadrada y plana. Entonces, bueno, y en remate un frontón triangular con óculo en el friso. Aquí está el óculo. ¿Recuerdan óculo como óculo de ojo? Esta sí está en cruz latina. Y en lugar de naves laterales, tiene capillas. Entonces, todas estas rinconcitos que vemos aquí son grandes capillas. La verdad es que están enormes, porque si nos ponemos a ver el tamaño de los muebles, aquí está una silla, si lo alcanzan a ver, fíjense nada más la monumentalidad de esta iglesia. Además de que vean los frescos, la decoración de frescos que enmarca con guirnaldas, con ¿cómo se dice? Cuando están las hojitas así haciendo el marco de los cuadros. Todo está cuidado a detalle. Es una iglesia muy bella. Quien conozca Mantua, luego ya hemos dicho, estos lugares a los que no vamos, no es como el primer turismo que haríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entendiendo hasta aquí la arquitectura religiosa. ¿Todo bien? Porque vamos a pasar, ¿se acuerdan que vimos Santa María Novella en el gótico? ¿Alguien la recuerda? Que dijimos que está muy cerquita de la estación de tren, que si alguien ha llegado por tren a Florencia, pues por eso le llamaron la estación de Santa María Novella, la estación central de Florencia se llama Santa María Novella. Entonces, bueno, aquí vemos por qué el relajo, ¿no? O sea, aquí está la parte gótica, si la alcanzan a ver, está muy clara, bueno, no está muy clara, pero pues aquí se los indico. Estos arcos ojivales, no tan apuntados como serían en Francia o en Alemania, estos son arcos ojivales, pero muy al estilo italiano. No había sido terminada la fachada, se quedó inconclusa, solo estaba la arcada inferior. Entonces se le encomienda a Alberti que por favor termine el proyecto de esta iglesia, que es una joya, la verdad. Si le dan una revisada a su material de gótico, van a ver
los interiores son maravillosos de la Santa María Novella. Y bueno, aquí está la explicación geométrica de dónde partió Alberti para hacer todo esto modular, ¿se fijan? O sea, todo tiene módulos, entonces vamos partiendo de círculos, vamos partiendo de puntos centrales para dar las curvaturas que dieran el ancho perfecto, las medidas estilo griego, tomando en cuenta todos los módulos. Está también en sección áurea. Ah, por cierto, las que no habían visto la sección áurea cuando estuvimos viendo griego, hace más o menos como un año estábamos viendo griego, les voy a pasar un videíto que esa vez nos ayudó un chorro, que era el del Pato Donald, ¿se acuerdan? De Disney, que nos ayudó muchísimo porque explica la sección áurea pues súper bien, súper pedagógica para niños, y así ya nos ayuda a entender también la secuencia de Fibonacci. Va a ser fundamental. Bueno, ya más adelante se los voy a hablar de Leonardo, cómo incorpora, bueno, Fibonacci y luego Leonardo aprovechan esto para hacer las cosas mucho más bellas, orden, armonía, proporción. Entonces, bueno, aquí está Alberti demostrándonos todos estos principios teóricos llevados a la tinta y a la construcción. Y bueno, pues se hace fíjense cómo ya la puerta cambia totalmente. Es una gran puerta, porque se ponen a ver, vean el tamaño de la gente, es una gran puerta con su pórtico aquí arriba, su arco de medio punto, y queda como un friso. Ya no sé, porque puede ser un tímpano, que diríamos nosotros. Y todo esto, todos estos cambios de color, es colores de mármol. Entonces son diferentes tonos de mármol. Esto es una belleza increíble. Aquí dice Johannes. Ay, no alcanzo a ver bien. Bueno, y aquí un frontón triangular. Esta es una maravilla para mí. Yo creo que es la más impactante. Bueno, también está Santa Croce. Esta es una iglesia preciosísima porque lo gótico no te brinca. O sea, se incorporó. No se ve parche, no se ve que ya no supieron qué hacer con eso. Y bueno, pues usted sígale para arriba, mi arquí. O sea, no. Fue un trabajo de incorporación, fue un trabajo intelectual para lograr este edificio bellísimo. Y vemos acá el campanario atrás, separado. Acuérdense, tendencia italiana siempre tener el campanario separado. Y bueno, pues llegamos al más famoso, al más popu de los arquitectos. De este cuate, sí dije, no, pues les tengo que poner un poquito de su currículum, porque es que es difícil poder hablar de Brunelleschi sin sentir feo de que omitimos algo, ¿no? O sea, es arquitecto, ingeniero, orfebre, escultor. Él empezó sobre todo como orfebre. Nació y murió en Florencia. Recibió educación de letras y matemáticas. Su papá era abogado. Él estaba en la línea de las leyes y se esperaba que él siguiera sobre esa línea, se esperaba. Pero él desde chavito empezó a demostrar vocación artística, ya hacía dibujos, y bueno, pues para el año 1398 ya había alcanzado el grado de maestro orfebre. Recuerden que aquí, y bueno, pues Tita y ahora Isela y Alicia, las que son así artistas, ya saben que cuando le dicen maestro, no es como alguien que leyó mucho y se puso a dar clases de historia del arte, sino de verdad, porque su grado de pericia, de conocimiento, de dominio de la técnica, le permite ser todo un maestro. Eso, cuando le llaman maestro, quiere decir que tiene un taller, y si tiene un taller, tiene aprendices, y tiene clientes, y tiene patrones, etcétera. Y pertenece a un gremio. Todo eso. ¿Qué le agradecemos a Brunelleschi? O sea, para el resto de los siglos, la humanidad tiene que agradecerle a Brunelleschi el desarrollo de la perspectiva cónica o lineal.
Ya habíamos dicho cómo le hacían los maestros del gótico y anteriores a ellos, tratando de demostrar un poco la perspectiva para que se viera profundidad, volumen, escalas, etcétera. Bueno, él lo hace científicamente. Se pone, fíjense, una cosa bien sencilla, agarraba, a ver, tengo aquí, una hoja y le hacía una perforación y ponía el ojo, ¿no? Ay, como no la tengo perforada, bueno, entonces ponía el ojo y entonces él decía, bueno, ¿cómo se ve a través del ojo? Y él empieza a darse cuenta que el ojo tiene esta tendencia a ver en forma cónica. No sé, ¿me explico un poquito? Así como que se va abriendo la imagen y nos da estas líneas diagonales. O sea, tú no, aunque sea muy vertical o muy horizontal, a la distancia el ojo lo transforma en líneas diagonales y eso es lo que nos permite pues la panorámica, ¿no? Si no, nuestro ojo no podría ver. O sea, eso es lo que le permite al ojo captar las distancias y captar los volúmenes, ¿no? Es una bendición de la perspectiva cónica o lineal. Aquí veo que alguien me escribió. Sí, a partir y se llama, a partir de un punto de fuga o de dos puntos de fuga, se traza la perspectiva cónica. Sí, pero la perspectiva en general se llama cónica y necesitas uno o dos, incluso hay otras tendencias a usar más puntos de fuga. Esto depende de lo que se quiera presentar. Entonces, la verdad, era un genio, Es que cuando se dan los genios, se dan en racimo, ¿verdad? Entonces, este cuate ya vieron todo lo que podía hacer. Y de hecho, va a competir con Ghiberti para las puertas del Bautisterio de Florencia, ¿eh? También en esa ganó Ghiberti. Y para la cúpula de la catedral también hubo concurso. En la serie de los Medici, eso sí sale un poquito más, ¿verdad? Pero era tan listo Brunelleschi y tan soberbio, igual que Ghiberti, igual que Leonardo, igual que todos. Bueno, pero antes de pasar a lo siguiente, les presento aquí una de sus primeras obras más famosas, que es El Hospital de los Inocentes. Miren nada más qué belleza destarcada en modelos clásicos, corintios. Ahorita nosotros vemos esto y pues nos recuerda muchos patios de mansiones mexicanas, de conventos incluso, ¿no? Entonces lo vemos muy común. En su momento fue una belleza por la perfección de los arcos, de las líneas del patio, de la disposición de los elementos, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es una de sus primeras obras. Sin embargo, su gran obra, nada más y nada menos que la cúpula de Santa María de las Flores. La catedral, ya dijimos, gótica, súper bien, excelente, siglos. El presbiterio, el altar, estuvieron destapados, o sea, sin nada ahí. Era un despapalle. Imagínense cuando llovía, imagínense si mucho sol. O sea, las misas eran un relajo, tenían que pasarse para acá, tenían que cuidarlos. Imagínense, tenían que cuidar todo, pues, de los elementos del clima, ¿no? Entonces era tremendo, pero porque no habían logrado ponerse de acuerdo, porque acuérdense que es un gobierno oligarca, es decir, de los ciudadanos más nobles de la ciudad. Entonces, los nobles de la ciudad por siglos no lograban ponerse de acuerdo. Y bueno, pues fue justamente ¿cómo se llama? Pedro. Ay, Dios mío. Bueno, se ponen de acuerdo para ya hacer un concurso de quién puede hacer una bóveda que no sea aquella típica bóveda de crucería de las catedrales góticas, sino que necesitan hacer algo y que fuera muy bello. Entonces, había proyectos. Es muy interesante y fíjense que sí tengo por ahí un link que leí de un blog de los proyectos que había, desde poner una mega columna, ya se le imagina, o sea, estoy pensando como la versión super mega choncha de quien haya entrado al Museo de Antropología e Historia, que me fascina, que entras y Pedro Ramírez Vázquez hace esta columna de Tlaloc, que es la fuente, y que sostiene todo el techo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? ¿Alguien ha entrado al Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México? Y que está esta columna inmensa
que creo que se llama de Tlaloc, ¿no? Y que es una fuente y sostiene el techo. Entonces, esa era una idea, poner una columnonona, pero imagínense el tamaño de la columnonona que tenía que ser para que sostuviera el techo. No, pues que sí, no, pues que no. No, que sí, una bóveda de crucería. No, que ya está choteada, que pásale, que actualízate. No, que sale muy caro tal cosa. Total, hacen el concurso y Brunelleschi presenta su proyecto, presenta sus maquetas y les dice que lo va a hacer sin cimbra. Y que le dicen, o sea, y que no va a necesitar ningún sostén, que con los muros que están, con eso es suficiente. Y todos así de, no, pero ¿cómo le va a hacer? Pero Brunelleschi, muy listo, dice, si les digo cómo, me la fusilan. O sea, a mí denme el proyecto, yo se la saco adelante. Entonces, bueno, pues también Ghiberti estaba ahí en el proyecto y pues el proyecto de Ghiberti no quedó el de Brunelleschi. Sin embargo, obligan a a Brunelleschi a que colaborara con Ghiberti, pero pues eran así como archirrivales. Entonces, pues ya saben, se iban poniendo trampa el uno al otro porque las puertas del bautisterio las ganó Ghiberti, le ganó a Brunelleschi ganó la cúpula. Entonces, ay Dios mío, qué rollos ahí de egos. El chiste es que se logró esto, que es maravilloso, y esto es un gran logro de los Medici, porque ellos fueron los que insistieron en que sí se hiciera, porque hubo gente que no le creyó. Vamos, es que no podemos creer todos los proyectos. La mera verdad es que sí estaba complicado como creer todos los proyectos. Entonces, sobre todo que, ¿de veras lo vas a poder hacer? Sí, voy a hacer a partir de un octágono, voy a subir y hacer una cúpula, y ni siquiera va a ser semiesférica, porque si se fijan, no es media esfera, es mucho más alargada, ¿no? Entonces, a ver, pero ¿cómo? Y no va a llevar nada al centro, va a ser libre, va a ser flotante en el aire, y todos así como, no manches, ¿cómo le vas a hacer? Pues bueno, él lo que hace es un andamiaje y es una doble cúpula. Ya no sé si alcanzan a ver aquí cómo hay una estructura interior y hay una estructura exterior. Y entonces los nervios secundarios le van a dar un refuerzo a los nervios principales y va a tener un cascarón interno y un cascarón externo. Entonces se va trabajando a través de, aparte no necesita cimbra, porque él hace este sistema que ahora, querida amiga Adri, tus paisanos de ahí de Lagos, que son los expertazos de las cúpulas, que a mí me encanta cuando he tenido la oportunidad de verlos trabajar, para mí es fascinante ver, las que hayan podido ver cómo hacen las bóvedas, así que en una casa y que les gusta hacer la bóveda tipo mexicano, y que están haciendo la bóveda, no sé si las han visto, y tienen el ladrillo, y que con la cuchara de albañil le dan pues como un corte y le hacen la rebanada exacta y van acomodando los ladrillitos y nunca pusieron nada así que tú digas, pues están sosteniéndolo porque abajo tienen un moldecito así que les está sosteniendo. No, se va armando conforme van subiendo los ladrillos. Claro que hay una estructura que es lo esencial, ¿no? Es esencial tener estas estructuras de los nervios y un cascarón interno que iba permitiendo que ahí se fueran los trabajadores, van subiendo poco a poco y van armando a través de niveles, van subiendo los niveles de los ladrillos. Entonces van poco a poco subiendo para armar los ladrillos. Perdón, la cúpula, e ir completando cada pared. Y además se dieron cuenta que era, por supuesto, necesaria una linterna. Esta es la linterna, todo esto. Puedes subir. Bueno, no sé ahorita, pero sí puedes subir a esta parte si alguien tuvo la oportunidad y se animó a subir ahí en Florencia. Y de hecho ves a la gente caminando por aquí, hay un pasillo por dentro y los ves ahí caminando si tú estás adentro de la catedral. Y bueno, pues además no es la oscuridad total, porque además tuvo la precaución de dejar todos estos agujeros que permiten el paso de la luz. Entonces esto es una obra de ingeniería extraordinaria, es una maravilla y les aseguro que ha de haber chorro mil, más deberíamos de buscar ¿cómo se llama? Documentales, videos de YouTube de cómo se construyó. ¿Se acuerdan que les he platicado muchas veces de Construyendo un Imperio? Casi estoy segura que también hay uno de los Medici. Ya no me acuerdo si había de ellos o no, pero sí me acuerdo haber visto video padre de cómo se construyó la bóveda. Miren,
todavía existe, más bien, ahora existe un museíto atrás de la catedral que se llama de la Ópera, Museo de la Ópera, o sea, Museo de la Obra. Porque además, nuestro querido Brunelleschi no solamente diseñó todo el proyecto de cómo tenía que ser la boda, sino cómo se iba a construir. Entonces, él diseñó esta grúa, fíjense muy bien, diseñó esta grúa y diseñó el cabestrante, que es esto que hace que se vaya moviendo la grúa para subir el material. Entonces, aquí están los animales, los bueyes o mulas, según el lugar, pues se usan animales de carga y se va permitiendo el subir los materiales y que no se estuvieran subiendo las personas. Esto, imagínense el ahorro de tiempo que es poderlo subir verticalmente a través de poleas. Es un trabajo enorme, es notable. Entonces, no solo diseñó toda la estructura, sino que además ya tenía diseñada la maquinaria. Y déjenme decirles que esta maquinaria, si no me equivoco, hasta el siglo XVIII o XIX, seguía usándose la misma. Porque, pues, ¿para qué le cambiaban, verdad? Si fue tan exitosa y fue tan útil, ¿para qué le iban a cambiar? ¿Me permiten un segunditito? Dice, necesito que le tengas a Carlitos 500 pesos. Sácalos de mi cartera, por favor. Listo. Ya rápido. Entonces, bueno, la bóveda consiste en 2 casquetes concéntricos, uno interior, que pueden ver desde dentro de la catedral, y está alojado dentro de la cúpula exterior, que es más ancha y más alta. Como pueden ver, no son perfectamente iguales. Y para contrarrestar el empuje lateral, acuérdense que hay un empuje lateral de las fuerzas, tienden a irse en las construcciones de ingeniería, tienden a irse. Reforzaron los muros anillándolos con esto que se llama sunchos de piedra. Aquí podemos ver parte de este refuerzo. Y piedra, hierro y madera, como los toneles, todas se ubican en un barril. Un barril, ya ven que los barriles tienen como unos flejes que van así, como cintos que las van deteniendo, algo así le hicieron para que se sostuviera. Y bueno, los primeros 17 metros se construirían con piedra y después seguiría con materiales más ligeros. Esto también vas quitándole carga a los muros laterales. Y bueno, les aseguró que podía trabajar sin montar un andamiaje convencional, cosa que sí hizo. Lo que pasa es que no les digo que cuando presentó el proyecto no les dijo nada de esto y él ya lo tenía perfectamente diseñado. Fíjense nada más, o sea, aquí lo increíble también de los artistas del Renacimiento es esta capacidad de observación científica. Es esta maduración del hombre en general, el hombre como raza, sí, pues como la raza humana. Entonces, ¿cómo va madurando de la observación nada más empírica y llevarla a cabo a una maduración de la observación ya científica, o sea, con método? Entonces, él desarrolla la perspectiva, desarrolla esta obra de ingeniería que es monumental y grandiosa, o sea, de verdad, pero no solamente dice, o sea, sí dijo cómo debía de ser, pero además facilitó el trabajo diseñando la maquinaria. Para mí esto es una prueba de la genialidad humana. O de los aliens, ¿verdad? También. ¿Por qué no? No, ya saben que me choca esa teoría. No puedo soportar que creamos que los aliens. Entonces, bueno, aquí está algunas de las razones por las que el Renacimiento es extraordinario y es único. O sea, son personajes. Y ya les había dicho il Vasari, que es Giorgio Vasari, que se dedica a hacer estas biografías y gracias a él tenemos datos mucho más precisos de cuándo se hicieron las cosas, de cuándo más o menos había nacido un artista, porque por ejemplo, ayer que estaba preparando ya el Renacimiento español, voy viendo que ni idea cuándo nacieron los cuates. O sea, de los flamencos más o menos en tal fecha nacieron, ¿no? De los españoles, bueno, y de los alemanes un poquito, pero de los españoles ni idea. O sea, el primer registro que hay de este artista español fue que en la Catedral de Valencia cobró.
Entonces, pues, pero antes de eso, pues obviamente cuando cobró ya era un joven, ¿no? Entonces, ¿cuándo nació? Sabe. Vasari sí hizo biografía de 50 personas, entre ellas Brunelleschi. Entonces, por eso también del Renacimiento, además de todo lo extraordinario que se hizo, es que tenemos mucha más información porque se recopiló, posiblemente no en el mejor método de fidelidad histórica, pero se hizo una recopilación y bueno, pues qué padre, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos algunos de los detalles, cómo se fue subiendo también toda la estructura para hacer la linternilla y el óculo. Y bueno, aquí está la grúa en su, trabajando, etcétera. Hasta aquí alguna pregunta, chicas. Es que creo que esto es un, como estudiar Renacimiento, como, ¿y ya viste la cúpula de Brunelleschi? Porque si no, no la hemos visto, es como que no has visto Renacimiento, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho que esto quede, no sé si traigo más de la cúpula. Ah, no, para allá. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Dime, Alicia. Entonces, Santa María de Florencia empezó a construirse cuando estaba el gótico Sí. y lo dejaron inconcluso y lo están terminando con el Renacimiento. Entonces, Exacto. ¿cuánto tiempo duraron construyendo? Lo que pasa es que pues hay periodos que no se hizo nada. Entonces, realmente, si la catedral es 1300 y poquito, y mira, hasta 1436 se terminó la cúpula, pero la linterna 1470, fíjate, nada más aquí está. Bueno, ya sé que en las copias no se va a ver, pero si quieren ponerle, aquí dice 1420, o sea, es cuando ya le dan luz verde, ¿no? Toda la cúpula, 1436, 14 años. 14 años para llegar a la cima de la cúpula. Y de ahí la linterna, no es que necesariamente hayan sido, que fue súper tardado, 34 años en hacer la linterna, sino que tiene que ver con que si hay lana, que si no hay lana, que si párale, que si así no, que si, bueno, rollos burocráticos y demás económicos, ¿no? Pero ciertamente sí, no siempre estuvo en construcción. Pero sí es cierto que fue más de un siglo y no recuerdo, pero creo que un poco más, que no tenían nada. Imagínate no tener techo. O sea, como que no te cuadran, ¿no? Que tuvieran por lo menos una madera, no hay un toldo, pues, o sea, pero nada de nada. Entonces era como algo, pues tremendo, porque pues no podían dejar, imagínate todos los objetos litúrgicos, pues no se podían quedar, nada se puede quedar ahí. El mismo altar lo tenían que estar cubriendo y metiendo, no sé, no recuerdo ahorita si es de piedra o no, debe de ser, pero tenían que estar cubriendo. Entonces, seguramente la mayoría de las misas eran en una capilla lateral. Además, imagínate, en Florencia no es común, pero sí puede nevar. O sea, imagínate la misa de gallo de Navidad, ¿no? Entonces, pues, tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, precisamente los Medici eran los primeros que ya querían que estuviera concluida, porque esto es un símbolo de Florencia. O sea, no era nada más o sea, aquí ya estamos viendo, es otra perspectiva, es otra visión diferente a los constructores del gótico. El del gótico mucho más por lo divino, ¿no? O sea, por Dios, vamos a hacerle esto a Dios. Sí, también porque sabían que, y ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, que la catedral es la referencia, es lo que indica de una ciudad. Pero en esta época de tanta importancia de los lujos, de la creación, de la producción cultural, pues era básico que Florencia estuviera terminado porque sus grandes rivales, Pisa, Luca, que no era tan grande rival, pero Pisa y Siena, ay, perdón, se me fue. Pisa y Siena con sus supercatedrales terminadas. Entonces ellos no, era como, ¿qué onda? Pues se ve súper mal, se ve súper mal. Entonces los Medici eran los primeros que ya querían que quedara. Y qué mejor que demostrar que ellos eran los promotores del arte. Y lo fueron. Y hasta la fecha, pues, mucho que agradecerles a estos cuates. ¿Alguien más? Porque con eso concluyó la arquitectura del 480. Chicas, tengo separadísimo 480 y 580, porque vamos a ver que sí hay cambios importantes. Y aquí lo más notable entonces es las iglesias regresamos entonces a los elementos clásicos. No son muchas construcciones. Bueno, y recuerden el techo artesonado que me fascina.
de las iglesias renacentistas. Santa María Novella, la perfección de las formas renacentistas, subir todos los niveles de la belleza arquitectónica griega. Y bueno, pues la gran obra de ingeniería, la cúpula de Brunelleschi, que no solamente consiste en hacer la cúpula, sino cómo se hizo. Por ejemplo, cuando tuvieron que, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, me quiero morir. ¿Cómo se dice el monolito de egipcio que está en la catedral, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el obelisco? Ay, perdón, se me fue por completo, qué feo. El obelisco, que es un obelisco egipcio, pues no lo podían levantar, entonces necesitaron también diseñar una maquinaria, pero parte de este principio de Brunelleschi. Y con mulas lo levantaron, con cabestrantes y a través de poleas, que uno piensa en poleas y piensas una arriba y otra, o sea, una aquí y otra acá, y no, son como muchas, es un sistema de poleas y cada polea te va disminuyendo el peso, entonces te va aligerando la carga y va permitiendo que las cosas se hagan mejor, ¿no? Entonces, pues padrísimo. Y bueno, pues entonces pasamos a escultura. Ay, chicas, qué cosas se hicieron en esta época. Maravillosa. Voy a volver a ponerles aquí a mi estimado Praxíteles, lo recordarán las que vieron griego conmigo, Grecia, antigua Grecia, curva praxiteliana o pose en ese. Este es un modelo del siglo IV. Bueno, Praxíteles vivió en el siglo IV, este es un modelo romano, nada más como paréntesis, las esculturas, las grandes esculturas griegas se perdieron, sabemos cómo eran gracias a las copias romanas. Entonces, esas copias, como había varias, hay varias copias romanas en mármol. Los modelos originales eran de bronce. Y bueno, pues gracias a eso tenemos algunos conocimientos de lo que fue el arte clásico. Entonces, en cuanto a escultura, vamos a especificar ya más estos puntos generales del Renacimiento, vamos a especificarlos para escultura. Entonces, hay una continuidad con el arte clásico y cristiano, o sea, no hay una ruptura, hay continuidad, pero sí así como, a ver, esperen, vamos a ver otra vez a los griegos y a los romanos, porque la mera verdad que lo que estamos haciendo no es como muy perfecto. Entonces, vamos a retomar a los griegos y a los romanos. Pero ahora sí, hay una preocupación muy seria por producir un placer estético. Fíjense nada más, qué contraste, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos románico y dijimos que en el románico era como simbólico, ¿no? O sea, que te ayude a meditar, que te recuerde el pecado, que te recuerde los modelos de santidad y el marco engendra la forma, se tienen que ajustar a los espacios que haya, ¿no? Entonces, aunque quede chuequito, aunque quede cuchito, aunque quede muy alargado o muy achaparrado, pero el chiste es que quepa ahí donde yo te estoy diciendo. Ahora no, ahora sí nos importa el placer estético, o sea, tiene que agradar a la vista. Así, así. Tiene que agradar a la vista. Tiene que haber formas bellas. Para las formas bellas necesitamos, me voy a brincar un tema, la preocupación por la anatomía. Y bueno, el tema principal en la escultura, el tema principal sobre todo es el hombre en general, pero sobre todo varón y desnudo. Sorry, chicas, este es el asunto, porque se supone que así como los griegos lo dijeron, el cuerpo masculino, el cuerpo del varón, es el perfecto. Sí, esa es una idea griega. El cuerpo femenino es un cuerpo imperfecto, porque aparte, pues la mujer está siempre en esta época y en Grecia no se diga con muchísima mayor razón, la mujer inferior. Entonces, bueno, para que fuera el tema más bello sería un hombre y como desnudo, porque es la perfección del cuerpo humano. Esto es muy importante cuando hablamos con jóvenes y ¿por qué desnudos? Y ahora le llaman pornografía y esto es muy complicado, la verdad, sí enfrentamos eso y a lo mejor a ustedes les ha tocado que alguien les pregunte sus hijos o a alguien así, ay, pero pues, están encuerados, ¿no? Entonces, no, a ver, pero es esta
visión del cuerpo como una creación perfecta. Entonces, esta parte, por un lado, es como si decir, ay, ¿por qué andamos buscándole así tanto, como divinizar el cuerpo humano? Pero por otro lado, también es como reconocer la creación, ¿no? O sea, a mí me gusta también ver esa parte de reconocer que Dios creó un cuerpo perfecto, porque nos hizo perfectos. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues también volvemos a lo mismo, la observación. Y esta observación científica lleva a los artistas a observar el cuerpo humano, toda su anatomía, en diferentes posiciones, cómo se mueven, cómo se comportan los músculos, cómo las diferentes poses hacen que haya más pliegues en la piel de un lado que del otro, etcétera, ¿no? Entonces, esta representación de movimiento en la escultura va a ser importante, o sea, van a empezar, si vemos las esculturas que vimos del románico, pues rígidas, y luego en el gótico vemos que ya quieren como un poquito demostrar más emoción, un poco de los sentimientos, transmitir un poquito más. Y ahora es un cambio radical, es muy rápido y muy importante, muy impactante cómo se cambia esta manera de representar al hombre, ¿no? Entonces, hay muchísimo conocimiento y mucha competencia, hay que decirlo. O sea, entre ellos competían cañoncísimo, entonces, pues era a ver quién era el mejor, ¿no? Por ejemplo, Donatello, si lo recuerdan las que vieron la serie, es el que presentan y que estaban ofendidísimos porque llegó ¿quién fue? Lorenzo de Medici, a presentar su Donatello que representaba la fuerza de Florencia y llega con su David de Donatello. David, porque es como el modelo, es una prefiguración de Cristo, entonces es un hombre que acaba con el pecado, o sea, con Goliat, el pecado, y llegan con y dicen, o sea, no manches, esto está súper femenino, ¿qué te pasa? Cuando para Medici había sido una belleza extraordinaria porque representaba la perfección de las formas, es un David que puede ser también como un Hermes, o sea, el mensajero de los dioses, es también la pose, la perfección del cuerpo humano, etcétera. Y los demás oligarcas, así como, ¿qué te pasa? O sea, está súper femenino, no lo queremos. Aparte es un David muy chiquitito. Y bueno, ya lo veremos cuando veamos a Donatello, pero no convenció, fíjense, inicialmente este David no convence. Pero bueno, tiene esta pose praxiteliana, que es una de las grandes influencias y de lo que se retoma del arte clásico, que es la pose en S. La pose en S también se le puede llamar el contraposto, o sea, que está al pie contrario, entonces la cadera de lado, una rodilla salida hacia adelante, generalmente recargado en algo. Aquí podemos ver el modelo de Praxiteles de Hermes, está recargado en esta columna donde trae al niño Dioniso. Y aquí al David tiene la espada, ¿no? Que le da este soporte para que la figura no esté toda sobre las piernas y permita más equilibrio. Y bueno, pues si hemos hablado tanto de la individualidad del Renacimiento, tanto de los mecenas como promotores, oligarcas y artistas, pues entonces el retrato se va a convertir en una de las grandes temáticas del Renacimiento. Va a ser retrato desde ecuestre, funerario o simplemente el retrato. Y bueno, al principio las estatuas van a ser para ser vistas solo de frente. Poco a poco las estatuas van a ir buscando. Las estatuas exentas, ¿recuerdan? Estatuas exentas o de bulto. ¿Quién se acuerda cómo eran las estatuas exentas o de bulto? Esta es una estatua exenta o de bulto. ¿Ya no se acuerdan? Nadie. Bueno, el relieve no está exento. El relieve está sobre algo, ¿no? Entonces, la estatua exenta o de bulto es la que está completa en sus tres dimensiones. Esa es la estatua exenta o de bulto.
Y les digo, inicialmente como que las estatuas van a ser para ser vistas de frente, porque normalmente encontrábamos estatuas en un nicho. Entonces la parte posterior pues no nos interesa tanto, pero poco a poco las estatuas van a ser para que las podamos ver por todos sus lados. Esto es una gran innovación de la escultura. A lo mejor ni se nos había ocurrido, ¿no? Que pudiera ser tan importante, pero ciertamente pues sí, se tienen que cuidar todos los ángulos y toda la proporción desde todos los ángulos y todos los pliegues de la piel desde todos los ángulos. Y bueno, vamos a empezar con Ghiberti. Ya vamos a empezar con los famosos. Y aquí está el archirrival de Brunelleschi. Y quien haya podido ver las puertas del Bautisterio de Florencia, denominadas Puertas del Paraíso por Miguel Ángel. ¿Sabían eso? Él fue el que dijo, es que estas son las puertas del paraíso. Son tan impresionantes. Miren que yo tuve la oportunidad de verlas y que dicen que no son las reales. ¿Sí sabían eso? Que las que están ahí dicen que no son, que las reales están en una bóveda porque tienen, híjole, no me acuerdo, algo así como, no sé, 2, 3, 4 kilos de oro, una cosa así, que es una cantidad enorme de oro, porque es bronce, pero dorado. Y bueno, pues obviamente, entre que no quieren que estén expuestas por la intemperie, pero bueno, ya saben que no falta quien se le antoje, pues llevarse un pedacito, más que nada. El mismo Ghiberti se puso aquí, su retrato está en estos, ¿alcanzan a ver estos circulitos que son retratos de varios personajes famosos? Digo, obviamente aquí no ven el detalle, pero sí ven que están los circulitos que son retratos, justamente. ¿Ya los vieron? Sí, sí alcanzan a verlos. A ver. Okay. Bueno, aquí está el mismo. Parece que se está asomando así como por la ventana, ¿no? Peloncito, el Ghiberti. Muy curioso. Y ¿qué tienen las puertas del paraíso? Bueno, Ghiberti era orfebre y broncista. Este proyecto él se lo ganó a Brunelleschi. Es que son fantásticas. No sé, esta manera de esculpir como si fuera, o sea, es que es relieve, pero parece 3 dimensiones. Alcanzan a ver aquí en la pantalla un poquito de cómo es el trabajo. O sea, es que todo lo que ven es relieve, no está nada más dibujado. Habíamos visto las puertas anteriores que se movieron a un lateral, que eran las de Pisano, y ahora ya estamos viendo las originales, las que ya pusieron al frente, el frente que es justo que da a la entrada de la catedral, o sea, son las que se enfrentan a la catedral. Y precisamente la calidad, entre que no sabes si es un dibujo, pero ya te acercas y ves que todo es volumen, es que es fantástico los detalles, y son 10 paneles. Son 10 paneles y cada uno es una escena, o sea, tenemos la huida de Egipto, el niño entre los doctores de la ley, Jesús siendo juzgado, etcétera. Pero es maravilloso. Yo les recomiendo muchísimo que se metan a googlear las puertas del paraíso de Ghiberti y que las vean en su esplendor, porque de verdad lo que yo les pueda poner aquí en la pantalla no va a ser suficiente de lo que ustedes pueden ir y, viendo así más cerquita de todos los detalles que incluye los pliegues de la ropa. Miren, aparte ya está en perspectiva, algo muy importante es que está en perspectiva. En el Renacimiento vamos a ver en la pintura, parte en la escultura también, como es este caso, porque es un relieve. Perdón, de una vez aprovecho para decirles que esto es lo opuesto a una escultura de bulto o exenta, porque esto es relieve, por favor. Y el hecho de que esté presentando edificios de la época contemporánea. O sea, ellos van a poner los edificios que ellos veían en su época y la ropa en general la que ellos veían en su época. Por eso vamos a ver a la Virgen María vestida a la época del 480 o del 580 o del barroco, porque era muy común ver presentando a los personajes en lo contemporáneo, porque pues no siempre les gustaba que se vieran así como las túnicas y eso, o porque, bueno, sí, en general les gustaba porque era más bello presentarlo así, y los edificios de la época.
eso es parte del Renacimiento, demostrar es que estamos en la mejor época y lo más bello que hay. Este es un convento, Or San Michele, que es se llama la Huerta de San Miguel en Florencia, es un convento, y hay varias esculturas de varios de los escultores del 480, y aquí les pongo una que es de Ghiberti, o sea, son varias. Él hizo 14, son 14 nichos, es todavía de influencia gótica, y Ghiberti hizo 3 de estos personajes que están ahí en el Or San Michele de Florencia. Ahorita vamos a ver, tengo uno que otro más. Ay, déjenme ver la hora. Es que a lo mejor no acabamos de verlos todos los escultores. Y bueno, es que tampoco tenemos prisa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les dejo de tarea que vean, por favor, un documental de cómo se construyó la cúpula de Brunelleschi, y que vean a detalle las puertas del Bautisterio de Florencia. Es que es una maravilla, es que casi les estás viendo el gesto, ya no digo la cara. Aquí el señor Ghiberti, miren nada más qué realismo, es que es impresionante en el Renacimiento este cambio tan radical de la escultura gótica. Sí, la escultura gótica ya tiende más al realismo, lo comentamos, lo vimos el mes pasado, pero es que lo que son capaces de hacer los artistas del Renacimiento italiano, y ellos ya luego van a influir en los demás, pero ellos fueron unos grandes innovadores, investigadores y experimentaron muchísimo hasta lograr esto. Entonces es fascinante. Bueno, aquí hay el San Jorge en Or San Michele, es de Donatello. Y aquí les pongo el David de Donatello. En las que sean como de mi rodada se acordarán de las tortugas ninja, ¿verdad? Entonces la primera tortuga ninja era Donatello. Luego, ¿qué eran? Donatello, David, Leonardo y Rafael. Entonces, bueno, al que juntaron del 480 fue a Donatello. Y aquí vemos, esta es una escultura de bulto, es una escultura exenta y está hecha para ser vista por todos lados. Entonces, esta es una de las grandes innovaciones. Esta es la cabeza de Goliat, ¿no? Lo que tiene a sus pies. Tal vez no nos imaginemos a un muchacho en esta pose después de haber luchado con un gigante, pues como que no es tan lógico, ¿verdad? Nos imaginaremos un chavo pues mucho más viril. Entonces sí fue chocante para los empresarios de Florencia, y bueno, querían colgar a los Medici por su mal gusto. Y bueno, pues ya Donatello pasará a la historia para siempre por su gran innovación en el trabajo en el bronce, el trabajo de la anatomía. Miren nada más, o sea, por supuesto no vemos ya los detalles que tiene un Miguel Ángel, ¿verdad? Pero fíjense nada más que avance aquí, los omóplatos, la columna, la postura de los brazos, cómo se ven los músculos al estar la pierna inclinada, una más doblada que la otra, etcétera, ¿no? Entonces es el primer desnudo completo y exento de la historia en el Renacimiento. Perdón, es que sí había en la antigua Grecia y Roma, sí había desnudos completos y exentos, pero hasta entonces vuelve a haber en el Renacimiento, y por eso Donatello es tan importante, por este gran logro de su David. Por otro lado, pues les digo, tiene San Jorge. Estas esculturas, si se fijan, me voy a regresar a la de San Mateo, todavía tienden a ser como del gótico, como un poquito más conservadoras, ¿no? Si vemos, todavía está muy lineales, muy verticales todavía, no con mucha expresión, pero ya un gran tratamiento de los ropajes, de las poses más libres y más detalles. Si se fijan, tienen más detalles. Y bueno, de los primeros retratos ecuestres será el Gatamelata, así se llama Este era un militar, que le decían el Gatamelata, no me acuerdo ahorita por qué, pero estaba totalmente inspirado en aquellas estatuas ecuestres de Roma. ¿Quién se acuerda? Y Gina, estoy confiando en que tú te acuerdas. Esa gran estatua ecuestre, ¿de quién era? De la antigua Roma.
¿Alguien se acuerda del retrato ecuestre? Jazmín, ¿alguien? Nadie. Que era Marco Aurelio, el emperador filósofo, estaba en su caballo y está en Roma, existe todavía, de las pocas que subsistieron. Bueno, y más adelante, y nadie me contestó, aquí ya ven cómo son. Andrea Dilberocchio, este señor lo vamos a tener aquí y lo vamos a volver a tener en pintura. Estos personajes, les digo que eran tan extraordinarios que dominaban varias artes a la vez. Tenía un taller pues ya muy grande, de los más populares ahí en Florencia. Es que aparte, bueno, estamos hablando de grandes personajes y todos en Florencia, y tampoco es la Florencia de ahorita, o sea, ¿cuántos habitantes podría tener? Y sin embargo tenían muchísima chamba estos cuates, ¿no? Entonces, pues increíble. Verrocchio, gran personaje. ¿Sí saben de quién fue maestro? ¿Alguien tiene una idea de quién fue maestro? Su taller. Y en este caso, el alumno superó al maestro por muchito. Bueno, por ejemplo, en el de Ghiberti estuvo Botticelli y así varios, o sea, varios de los que vamos a estar viendo, conforme vayamos pasando, vamos viendo que este fue alumno de este, ¿no? Entonces, ¿nadie sabe de quién fue maestro Verrocchio? No, les daría un punto extra para el examen final, pero pues se lo van a perder, ¿eh? Ni modo. Vamos a ver a Verrocchio. Pues su gran obra sería el Condottiero Coleoni. Condottiero era así como, también es un grado militar político, es una estatua ecuestre. Esta está en Venecia, en el campo de San Juan y San Pablo, si alguien estuvo por ahí y lo puede recordar. Está esta estatua ecuestre, que es una enorme. ¿Por qué todos son David? ¿Sabes por qué, Tere? Porque aunque el patrón de Florencia es San Juan Bautista, que sí es el gran patrón de Florencia y va a aparecer muchísimo, sobre todo en la pintura vamos a verlo mucho, el David representaba también como la fuerza de los empresarios de Florencia, es decir, era como se identificaban con el David, entonces era uno de sus patronos. Lo que pasa es que David, por ser del Antiguo Testamento, no es santo, entonces generalmente son... Sí, también está súper afeminado. O sea, parece niña, perdón. O sea, y además con el ropaje ese de faldita, pues no nos ayuda. Más me recuerda a las bailarinas de Degas, ¿no? O sea, no sé. ¿No son como chavitos? ¿Cómo qué? Como chavos, ¿no? Sí, ciertamente, sí, Tere. O sea, son muy chavitos. O sea, este David era muy joven, pues obviamente era un chavito, pues era un pastorcito, ¿no? Cuando derrotó a Goliat. La pose no ayuda, la pose praxiteliana es una pose que tiende a ser femenina, efectivamente. Aquí la juventud, pues o sea, también te hace ver que pues puede ser niña, ¿no? El cabello no ayuda tampoco, un cabello suelto, ondulado, etcétera. Sus pies están grotescos, sí, los pies están grandes. Ahora, los adolescentes a veces están desproporcionados, ¿se han fijado? Eso es muy común, tienen la nariz más grande, los pies y las manos o los brazos, para que solo hubiera un encuerado. ¿Cómo, Pati? Sí, ya lo vistieron porque el otro estaba muy encuerado, entonces le pusieron su... Es que todos se llaman David para que nada más hubiera un solo encuerado, que nada más fuera el David. Pero el de Miguel Ángel, pues también, pues es el David. De hecho, si nos dicen, piensa en un David del Renacimiento o piensa en un David de la historia del arte, pues es obviamente el de Miguel Ángel, ¿no? O sea, y sin embargo, pues tenemos de grandes maestros como Donatello y de Verrocchio, tenemos estos de David y son previos. Ya llegaremos al David de Miguel Ángel. De hecho, si se fijaron en el material, si alguien ya le echó una ojeada, lo tenemos en una página solo, igual que la Piedad, igual que el Moisés. Pues es que esos no los podemos, ni siquiera los estudiamos a profundidad, pero tampoco los podemos pasar por encimita. Pero sí, efectivamente, están bastante afeminados. Y sin embargo, vemos aquí al condottieri, o condottiero, porque condottieri sería plural. El condottiero, pues se ve súper masculino, fuerte. Es más, o sea, si se te deja venir así en el caballo el condottiero,
Sí, sí. Ay, caray, ¿no? O sea, es fuerza, impone, es viril, es miedo, ¿no? Y este chavito sí dices, o sea, aquí lo ves con la cabeza de David, pero pues a lo mejor como que se la encontró, no te cuadra este chavito ejecutando a este monstruo. ¿No? Pero bueno, era parte de esta exploración en la anatomía, en las poses, en, en los modelos clásicos, etcétera, ¿no? Es que hasta el caballo tiene fuerza, Alicia, efectivamente. El caballo, vele los músculos al caballo, ve la pierna, está impresionante. Y además hay que decirlo, o sea, fundir una pieza de este tamaño es un despapalle. Quien sepa un poquito de fundición, yo no es que sepa mucho, pero tienes que hacer el molde de quién sabe cuántas piezas, o sea, bueno, más bien, ni siquiera lo vas a fundir completo, ¿no? Entonces tienes que hacer varias piezas y luego las vas fundiendo, pues, o sea, o soldando, y tienes que pulir. Sí, efectivamente, Pati, es el rey David que mató a Goliat. Todos los David que estamos hablando es David que mató a Goliat. Y era un chavito, era un pastor. Perdón. Sí, volviendo acá a Alicia del caballo y del molde de una pieza así, son muchísimas piezas las que necesitas para moldear. O sea, vas haciendo muchos moldes más bien para cada diferentes piezas y luego se tiene que armar. O sea, imagínense desde programar, planificar todo el diseño y toda la fundición, todo el aspecto técnico para lograr una pieza de este tamaño, ¿no? Entonces aquí les pongo que en su máxima altura son 4 metros. Es un mundo. 4 metros es más que lo que probablemente hay en su casa de piso a techo. O sea, es lo más común porque en una casa normalmente son 2,5, 3. Ya las que tienen doble altura es otra cosa, ¿no? Pero pues son 4 metros de piso a techo. Entonces, échenle, ¿no? Entonces es una pieza extraordinaria. Aquí el chiste es que veamos como estas capacidades de estos artistas, aquí están explorando la parte clásica y aquí están explorando la parte de la anatomía, de la fuerza, de imponer, del político, y este señor debe haber estado encantado con el trabajo, ¿no? Así, oiga, ¿le gustó su selfie? Uf, no, pues fascinado, ¿no? Con su selfie. Y ahí está, por cierto, ahí está en Venecia. No podemos ir ahorita, pues, como a ningún lado, ¿verdad? Seguimos con Andrea del Verrocchio. Oigan, y antes que otra cosa, ya saben que decimos Andrea que decía Andrés. Ay, perdón, es que me está escribiendo, pero ¿qué onda con los pezones en flor del David? Es que entiendo que es como, fíjate, es como una, ¿cómo se dice? Como una armadura, como de cuero. Sabemos que los soldados desde la época antigua usaban ciertos, pues sí, armamentos, armaduras, protectores. Entonces, yo entendería que esto pretende ser como, es que no me acaba de quedar claro. Yo creo que hay que investigar un poquito más. Lo voy a investigar, Berito, porque no sé si esto efectivamente sean nada más como unos tirantes para hacer como un pectoral o porque estamos viendo aquí ombligo y costillas, ¿no? Entonces, y estaba detallado aquí en esta zona, o era todo como una blusa súper pegadita, ¿no? Así como de látex, ¿no? No sé, esto, recuérdame. Sí, parece, ¿no, Alicia? Ay, no, Ya me dio risa. ya me dio risa. Ya me distraje. Y ya, miren, aquí llegó mi Ay, hijo de sí. Metiche. Asómate a ver. Dice, pues, ¿de qué están hablando? Y ponen a Goliat como Los que viejito conocen ahí a... y a David súper jovencito, pues, pero sí era un jovencito, pues, era el más Sí, chico sí, de pues, la familia. ¿qué debe haber tenido cuando suponemos que debe 14, haber tenido, no sé, 14, 15 años? claro, que David, era muy el rey David, chiquito. cuando mató a Goliat. 15 años, más o menos. Sí, chiquillo, ¿no? Pues ya 15 años Sí, era. pues, pero esto sí ya nos desconcentró, Vero, diciéndonos estas cosas. Oigan, y ya nada más quiero acabar a Verrocchio, sí. Acabamos a Verrocchio. Miren, entre los nichos de Orsan Michele, este Cristo y Santo Tomás, estos son de una belleza
están divinos, ¿no? ¿A poco no? Me encantaron, por eso lo puse. También quería dejarles estos bustos de retrato para que vean. Es que Verrocchio trabajaba el bronce, trabajaba el mármol, trabajaba terracota, trabajaba cantera y pintura. Lo vamos a volver a ver en pintura. Y bueno, les voy a dejar de tarea que investiguen de quién fue maestro. Y ay, está bien fácil. Lo ponen y en 2 segundos les va a salir. Pero miren, es Giuliano de Médicis. Este es de terracota. La terracota es mucho más noble, ¿no? Porque la vas moldeando y bueno, pues tiene su parte técnica, que es para coserlo, exactamente, es como barro. Pero, bueno, el mármol tiene sus detalles, para mí es extraordinario la gente que puede trabajar el mármol, de verdad a mí me parece súper admirable el diseño, más bien la escultura en mármol, porque, pues bueno, toda la piedra, ¿no? Un mal golpe y bye, ¿no? Tienes que el golpe preciso, ni más ni menos, y luego ir dando los detalles, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos viendo este trabajo maravilloso de Cristo y Santo Tomás. Aquí, fíjense cómo es cierta pose praxiteliana de ambos. Ambos tienen esta pose en S. Lo que pasa es que las túnicas, que están trabajadas maravillosamente, fíjense nada más cuántos pliegues de las túnicas, es un trabajo extraordinario para ir dando este volumen con la caída, con los pliegues que tiene tantas arrugas, y siguiendo una anatomía. ¿Se fijan qué gran proporción? O sea, este es un cambio enorme del románico, luego gótico, y llegar a este trabajo anatómico, o sea, es que es, pero maravilloso, ¿no? Qué barbaridad, la capacidad humana para ir desarrollando, y hasta el nichito, fíjense cómo ya tiene su columnita con capital jónico, esta concha, ya son elementos mucho más clásicos, aunque tienda a ser gótico, o sea, todavía hay como líneas góticas, pero ya arrasando lo que es el clásico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos. Me recuerdan que nos quedamos en Verrocchio. Y bueno, de una vez les digo que muchos de estos artistas, los nombres no eran su nombre original, sino que son sus apodos y ya se quedaron, ¿no? O sea, por ejemplo, Botticelli era apodo, si no me equivoco, Donatello también era apodo, o sea, se les va quedando el apodo y ya luego ni se reconocen. Algunos son por su lugar de origen, su pueblo de origen, etcétera, ¿no? Pero entonces, estos van a ser conocidos por su apodo, pero como nombre, como segundo nombre. No van a ser como los grandes maestros, los 3 grandes, ¿no? Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, que nos importan un comino su apellido, ¿no? Ay, sí, échamelas. Pues, ¿quién Mande. fue? Bueno, chicas, pues aquí le dejamos. ¿Y cómo ven? Liz nos tiene que compartir de los chocolates que hizo. ¿Y cómo sabes que estoy haciendo chocolate? Sí vi que estaban ahí muy, muy metidas. Dije, pues les van a quedar súper preciosos porque inspiradas en el Renacimiento. Ya nos contestó Jazmín, fue alumno de Donatello y maestro de Leonardo da Vinci, nada menos. Efectivamente, Jazmín. Es más, te voy a exentar para el examen final. Fíjate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, y oigan, me encantó el coro que les mandé de lo del Festival Cervantino. Si alguien ve otro show, pásenlo, ¿no? Porque, pues estábamos diciendo, ay, no hemos visto nada del Cervantino, y luego no vas porque entre que te da flojera, que si el horario, que si es en Guanajuato, que si no sé qué, y ahorita son gratis ahí, pues entonces Luis se puso y le empezó a picar, y que nos salió ese, y además te van explicando, la que lo haya visto, ¿sí lo viste, Pati? O sea, te van explicando. Sí, los chavos, están súper chavos, o sea, ni 30 años tienen, y te van explicando, esta es una pieza, qué tal y tal, y este artista, pues sí, porque como él era católico, cuando la reina Victoria, pues él se emigró a Flandes y no sé qué, entonces, muy bonito, está la música, dije, bueno, o sea, es que la voy a poner para meditar, o sea, está para orar, bueno, es que es música religiosa, está precioso, y es Renacimiento inglés, que es muy posterior a lo que estamos viendo ahorita, pero para Inglaterra, pues hagan de cuenta como si fuera contemporáneo, porque a ellos les va llegando tarde todo el Renacimiento, ¿no? Entonces, pero está precioso, es increíble. Entonces, ahí para que También lo la pongan. que está muy bonita,
Mercedes, también lo que está muy bonita es el ballet de Armalia Hernández. Ah, sí, también estaba, sí lo vi que estaba y también lo pusimos como pendiente. Ay, sí, chicas, ahí pasen esos tips porque luego, digo, del grupo puedes verlo cualquier momento porque tiene muchos videos. Pero ahorita me gustó que están ahí en Guanajuato, entonces dije,